Los lunes al bar, la propuesta digital del Diario de León, una tertulia para analizar el fin de semana del deporte leonés. Y qué nada mejor que con nuestros tertulianos. Los ya dos de cabecera, Óscar Díez, ¿qué Hola, tal? Buenos días. Y Raúl. Hola, buenos días, Ángel. Y hoy tenemos como invitado de nivel, además, a Miguel Ángel Álvarez Tomé. Hola, buenos días. Un técnico que se conoce al dedillo el deporte leonés, ha entrenado a equipos leoneses de la Ponferradina, de la Cultural, fuera ahí ha dirigido al Alavés, al Zamora, también al Granada, y bueno, ahora está con el Atlético Mansillés, un equipo de la regional aficionados, pero que ahí le han pedido ese favor y Tomé con el fútbol leonés pues siempre responde bien, ¿no, Miguel Ángel? Sí, encantado. Bueno, y se me olvidaba la Peña, que la Peña es donde empezó Miguel Ángel Álvarez Tomé, claro. Y sin Peña no hay cielo. Orgulloso, ahí fue quien me puso en el mapa del fútbol y muy agradecido, ¿no? Y estoy en Atlético Mansillés porque soy de la zona, vivo allí, al lado, en un pueblo muy cerca, de allí son mis padres y son un grupo maravilloso de 13 jugadores de la plantilla son de Mansilla o de los alrededores y se divierten y compiten, lo pasamos muy bien. Estás muy satisfecho del comportamiento además de la plantilla, con 13 jugadores además de Mansilla, de las Mulas o de los pueblos limítrofes, que eso siempre llama a la gente de esos pueblos. Sí, ese es el fin del equipo, ¿no? Unir un poco más a los ciudadanos de Mansilla. La verdad es que va gente de todos los pueblos, tenemos muy buen ambiente. Y luego los jugadores van a entrenar con mucho ánimo, salen de trabajar o de estudiar y se juntan allí y un día a la semana después del entrenamiento hacemos una barbacoa, unas cervezas, en fin, ese es el espíritu. Y bueno, Miguel Ángel, tú que en el mundo del deporte y más de los banquillos pues tienes mucha experiencia y como sabes el primer entrenador, el primer técnico ya ha sido destituido, una dimisión suya, enfrentado también a la grada, bronca en la grada frente al equipo del Real Oviedo, un partido además clave para los futuros de la Ponferradina, y ese empate a 1 pues llevó a José Gómez a dimitir, a presentar la dimisión. Bien, la grada es normal, viene además de temporadas buenas y el equipo no acaba de carburar y es normal que muestre impaciencia, ¿no? Pero es una afición que es respetuosa y que anima mucho al equipo. José Fernández Nieto es un gestor con una gran experiencia y no toma decisiones precipitadas. Yo creo que honra mucho a José Gómez el haber presentado la dimisión, al ver que el equipo no iba bien y bueno, pues ahora que acierten y que David Gallego sea capaz de dar la vuelta a esta situación. Es bueno para la provincia que la deportiva esté ahí, además con opciones como en años anteriores a estar entre los primeros. Ya lo habíamos hablado, ¿no, Óscar? Que como los resultados no acompañaran, José Gómez podría ser destituido. Fue una dimisión, pero bueno, yo creo que Gómez ha dicho que daba paso al siguiente compañero porque realmente el equipo no levantaba el vuelo y esta jornada realmente todavía no está metido en puestos de descenso, pero tiene que mejorar la Ponferradina. Lo llevamos hablando varias semanas, la verdad que la dinámica de la Ponferradina no estaba siendo buena, pero bueno, hay que pensar, le honra mucho, porque un profesional con casi otro año más de contrato que dimitas cuando no ves la dinámica y él mismo hable con Silvano sobre el cambio de entrenador, pues ya se venía madurando, el equipo no estaba funcionando bien. Yo creo que, lo que hemos comentado, yo creo que es más por el aspecto de la confección de la plantilla. Hay futbolistas que no están dando el do de pecho. Aparentemente, como bien dice Tomé, conoce bien la grada, es respetuosa, anima, pero yo creo que sí es una de las mejores opciones. Estás viendo que el equipo va en decadencia. Si él ha tomado una decisión, le honra. Yo lo sé por gente de Almería, que es muy buena persona, muy buen profesional, y personalmente dejó muy buen sabor de boca. Y aquí lo que comentó, no es fácil hoy en día como está el fútbol y un profesional perdonar un año o año y medio de contrato, pero bueno, al final creo que le honra y esperemos que David Gallego pues ahora conoce la categoría de estar en el Sporting con un proyecto
importante que tuvo no le salió bien, pero bueno, vino del Español, entonces un entrenador joven, no con mucha experiencia, pero sí contrastado, y le puede dar un vuelco a la situación. Y de cara a los planteamientos que presentaba el técnico, la verdad es que la plantilla de la Ponferradina nunca supo acoger pues ese dibujo que siempre hizo en el equipo berciano, ¿no, Raúl? Bueno, otros días hemos hablado de que creíamos que el que menos confiaba en sí mismo era José Gómez. O sea, continuamente cambiaba de sistema. El otro día se presentó y puso 3 delanteros en un partido que era el que se jugaba, yo creo, cosas muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, Silvano yo creo que le hubiese dado todavía margen. Sí, algo más de crédito. Margen de crédito, pero yo creo que él era el que se vio superado. Y luego también habíamos hablado de que la presión social en Ponferrada se iba a acrecentar si no ganaba al Oviedo. A ver, es cierto que el aficionado, ¿vale?, tiene su parte de opinión, pero es que en Ponferrada ya se está criticando al que viene. Y yo creo que hay que empezar por darle un voto de confianza. Luego ya vendrán las cosas como vengan, pero tampoco se puede empezar así porque traigas un entrenador que a lo mejor no tiene la reputación que puede tener otra persona, pero sin verle trabajar y sin ver empezar a dar muestras, tampoco hay que empezar así, ¿no? Lo que acaba de decir Raúl en cuanto a Silvano, Miguel, creo que Silvano siempre fue un presidente, un dirigente muy tranquilo, que dejaba trabajar. Y yo estoy con Raúl, si no llega a presentar su dimisión, Silvano yo creo que hubiera aguantado alguna jornada más, ¿no? No, hubiera aguantado seguro. Silvano se distingue por eso del resto de otros presidentes que toman decisiones precipitadas, sobre todo en cuanto a la grada se ponen nerviosa, ¿no? Silvano hubiera aguantado porque si es en el técnico que confío para llevar este proyecto adelante. Y además que ha habido muchos cambios y yo creo que muchos son no solo de la mano de Tomás Nistal, sino también de su entrenador, y eso va a ser un problema para David Gallego en la salida. Pues son jugadores de calidad, pero muchos de ellos que no conocen el fútbol español, son nuevos en esta categoría. Yo creo que les puede pasar factura, pero confío en que David, que yo creo que tiene, aunque no tiene mucha experiencia en la competición, pero sí ha tenido una gran experiencia, ¿no? Tener en cuenta que cogió el Español y le salvó en su primer año de los 5 partidos, sustituyendo, creo que fue a Quique Sánchez, y de 5 partidos ganó 4 y empató 1. Eso en la élite es muy complicado, ¿no? Y en el Español sabían de su buen hacer a través de la cantera, y en el Sporting pues no le salieron las cosas, pero hay que analizar también que ese Sporting de estos últimos años ha dado menos frutos su cantera y que tampoco han tenido mucho dinero para traer grandes jugadores. O sea que lo estamos viendo ahora mismo, que sigue siendo un equipo con problemas y que difícilmente va a llegar para intentar subir, que es la posición que todos esperamos del Sporting. Tú conoces mucho Ponferrada, estuviste allí unos años, hiciste muchas cosas buenas, planificaste el equipo también para que diera el primer paso o construyera la primera piedra hacia la segunda división. ¿Ponferrada es una ciudad que mete presión al banquillo? No como León. O sea, que en cuanto a esa presión es mucho mayor aquí en León, en la cultural, que en Ponferrada con la deportiva, ¿no? Sí, porque también hay que tener en cuenta que los últimos años de la deportiva han sido muy buenos. Y esa es la presión nueva. Mucho aficionado joven que se ha incorporado al socio de toda la vida, y que vienen de años dulces y que no están acostumbrados a estar en esta situación. Eso siempre conlleva un peso para el club. Afortunadamente Silvano es el hombre tranquilo, como bien dijiste antes, y desde luego que no le tiembla la mano para apoyar y arropar a los suyos. Bueno, se da una situación distinta ahora, y que el entrenador se haga con el conocimiento total de la plantilla lo antes posible para exprimirla. Lo principal ahora es que la plantilla esté tranquila, que los sistemas del nuevo técnico de David Gallego pues sepan acogerlos, y que los planteamientos no sean diferentes partido tras partido, porque como decíamos antes, los jugadores igual
pues esos cambios, esos sistemas novedosos cada jornada o actuar de manera diferente pueden provocar todavía algo más de nerviosismo y duda. Bueno, está claro que cuando no das con la tecla, lo normalmente es cambiar el sistema, como lo he hecho varias veces, y cambiar a veces los jugadores. Entonces, aparentemente, yo creo que David Gallego tiene que conocer que cualquier profesional está a la orden del día de los equipos, posiblemente haya visto a la Ponferradina varias veces, y bueno, la llegada de un día para otro ya me imagino que ya lo tendrían un poco mirado, porque al final pues entran como Mendilibar o López Garay, que podrían entrar dentro de esas ternas, y si se deciden por Gallego será porque un perfil de un entrenador que, hablando con él, se haya llegado a esa filosofía, y yo creo que entre lo que hablaba bien Tomé, ¿no? El caso de la plantilla y de los jugadores, es verdad que para mí es el mayor problema que está teniendo, que hay jugadores que esta liga hay que conocerla muy bien, y a partir de ahí pues intentar hacer un 11 tipo, que Yuri al final no dependa tanto el equipo de él, porque con sus 41 años ya no es lo mismo, y yo creo que buscar esa situación de buscar un sistema y un poco una alineación definida, no va a haber tantos cambios y volver a tener un poco, con un resultado un poco más de tranquilidad. Ahí estuvieron sobre la mesa nombres como Paco Gémez, como Sergio Pellicer. David Gallego quizás es el que más pega con el sistema, con la idiosincrasia de la Sociedad Deportiva Ponferradina. Tú que conoces el Bierzo, Raúl. Bueno, entiendo que Silvano, cuando se ha decidido por él, es porque ha visto que se puede adaptar a la plantilla que tiene ahora mismo. Tiene margen hasta diciembre para poder reforzar las posiciones que él vea, pero yo creo que más allá del entrenador, creo que hay jugadores que ahora tienen que dar un paso adelante y demostrar que no todo era el problema estaba en José Gómez, porque yo creo que hay jugadores a un nivel muy bajo en comparación con las temporadas anteriores, y ahora ya no va a valer que otro entrenador es malo o me pone en otro sitio otra. Es que hay un caso significativo, un jugador que acaba de firmar como Alex Díez, que es lateral derecho, lateral izquierdo, muy mal están los dos laterales izquierdos para que el primer día llegues sin estar una semana y juegues. Es un caso significativo que los dos laterales izquierdos, ni Lukaku ni Moy Gómez, están dando rendimiento, porque un futbolista que encima fue de los mejores, jugador que acababa de llegar y no llevaba ni 4 días entrenando. ¿Sufren los futbolistas cuando llega un entrenador nuevo y ese entrenador nuevo no es el que ha planificado la plantilla? ¿Sufre un equipo con estas condiciones? A ver, sufren sobre todo aquellos que han venido de la mano del entrenador, pero es una nueva rivalidad. Lo bueno del entrenador nuevo es que ahora tiene un tiempo para trabajar importante, que dé con un sistema y con un 11 tipo, y que sea él el que se adapte a la plantilla. Eso es muy importante. Un entrenador no puede llegar con sus ideas y decir, este equipo va a jugar como quiero yo que juegue, independientemente de los jugadores que tengamos. Para mí, yo creo que es un error. Él debe de buscar el conocimiento lo más rápido posible de lo que tiene, aparte de lo que ya sabrá, y diseñar de qué forma jugar para competir lo mejor posible. Y tener un poco de continuidad, lo que hablábamos antes Óscar, continuidad en el sistema, continuidad y confianza en los que elija. No andar, por si pierde el primer día, no volverse loco y cambiar el sistema de los jugadores de cara a la jornada siguiente. Él ahora tiene un margen bueno para trabajar, lo que pasa es que la situación del equipo en la clasificación no es buena. ¿Y crees que el talante de David Gallego para la Ponferradina es mucho mejor que el talante que podía traer Paco Gémez? De un carácter más fuerte, de un trato con la plantilla pues más directo. A ver, Paco yo creo que es un poco más líder, un poco más protagonista. Yo creo que Gallego, a nivel de metodología aplicada al equipo, yo creo que es más fiel a sus ideas, ¿no? Y lo poco que le conozco, sé que tiene pues un talante muy parecido al del presidente. No es un hombre que se vaya a distinguir por grandes titulares ni grandes declaraciones, y sí por trabajar en la sombra. La Ponferradina a partir de ahora está situada ahí al borde. El empate de ayer del Lugo le favoreció. ¿Cómo debe ser el caminar a partir de ahora de la Ponferradina? Metiéndose, yo creo que David Gallego de todas maneras tampoco va a meter excesiva presión al equipo. ¿Cómo se saca al equipo de esa situación?
Bueno, lo que está claro que con una victoria, ¿no? Un resultado positivo. Yo creo que tiene toda la semana para trabajar lo que estamos hablando, ¿no? Conocer a la plantilla, elegir los mejores jugadores, tener un sistema un poco definido, y está claro que tiene tiempo. Yo creo que va a haber cambios en lo que es el mercado de invierno, porque como bien hablamos, yo creo que más la confección ayudó mucho José Gómez. Yo creo que jugadores van a salir, y entonces hasta que llegue ese mercado, tener tranquilidad, sacar los mayores puntos posibles. Y luego, bueno, pues se está apretando mucho. La posición por abajo, todos los años en la liga, es muy complicada, todo el mundo quiere salir de ahí, y aparentemente los de arriba son equipos, este año se está apretando mucho por arriba, y esos no van a perder muchos puntos. Entonces la Ponferrada tiene que llegar al medio de la tabla y a la tranquilidad, que es donde tiene que estar, ni más arriba ni más abajo. La Ponferradina ya tiene nuevo entrenador. La Cultural ayer disputó un gran partido en Riazor, sobre todo en la segunda parte, esos minutos muy importantes que remontaron el tanteador adverso, después de una primera parte en la que el portero culturalista Salvi pues evitó que el Deportivo se fuera en el marcador. ¿Crees que en la Cultural se va a mantener la calma o por contra el aguantar del técnico do campo puede verse un poquito o un mucho según sea el resultado frente al Unionistas? Yo creo que la calma se puede aguantar si el equipo sigue dando la imagen del segundo tiempo. Pero está claro que una nueva derrota en casa contra el Unionistas, cuando estamos a 2 puntos prácticamente del... 3 puntos del... 3 puntos del descenso, que lo marca el Linense. Del descenso, y teniendo que ir a jugar luego contra el Real Madrid-Castilla, pues puede ser preocupante. Pero bueno, lo que está claro es que con la imagen del segundo tiempo se puede optar a cosas. Con la imagen del primer tiempo es evidente que no hay que mirar demasiado para abajo. Aparte de la presión que siempre existe en León, siempre por los buenos resultados, siempre por estar bien clasificado, pues esto es un arma de doble filo para el trabajo que quiere desarrollar do campo. Pero tú le ves, por lo que has podido presenciar, con el carácter y la suficiencia necesaria para que el equipo opte a esas posiciones. Todavía queda mucha liga, son ahora mismo esos 7 puntos de desventaja con el quinto clasificado, y bueno, primero asegurar lo de abajo y luego mirar para arriba. Todos confiábamos, y más en este año que es el centenario, que fuéramos capaces de hacer un equipo para que ilusione y que esté en la zona alta de la clasificación. Un año además clave, Miguel Ángel. Sí, un año clave, porque es uno de los años más importantes de la historia de la Cultural, que además la entidad está haciendo un gran esfuerzo en la celebración de esos actos que han sido muy brillantes y seguirán siendo. Están haciendo un buen trabajo, yo entiendo, aunque este año no se vislumbra tanto con la base, pero en general están haciendo muy buen trabajo con la base estos últimos años, pero no acaba de arrancar y de funcionar la locomotora, que es el primer equipo. Yo creo que hay que tener paciencia con el entrenador y darle confianza. Cuando firmas a un entrenador debes de buscar cuál es el adecuado y darle tiempo. Y además hemos visto en esos años atrás que los cambios nunca han salido bien, y por lo tanto enrocarse en esa situación de decir falla algo, otro entrenador. Bueno, lo que habría que analizar es porque año tras año hemos ido cambiando el proyecto, porque hemos tenido 20 y tantos jugadores de alta y a final de temporada no valen, o a media temporada. Eso es lo que se ha venido haciendo mal. Hay una cierta urgencia porque la Cultural quiere estar arriba, pero yo creo que el no dar con una base, hacer un proyecto sólido a medio o largo plazo, nos está pasando factura. O sea que confianza al entrenador, siempre y cuando él se sienta fuerte, siempre y cuando él pueda con la presión, siempre y cuando él sea el que manda y el que controla el vestuario, y de cara al entorno de una imagen tranquila. Bueno, yo creo que de momento do campo en eso se está manejando bien. No sé luego lo que es dentro del club, y yo desde luego en ningún caso lo pondría en duda mientras él sea fuerte en eso que acabo de comentar. El quid de la cuestión que ha tocado Miguel Ángel
es el que llevamos aquí demandando todos los días, que el equipo pues que de una temporada a otra pues que no varíe tanto su plantilla, y lo que has manifestado en muchas ocasiones, Óscar, ese mal endémico de la Cultural de cambiar 20 jugadores todas las temporadas no valen. Pues yo creo que hacer unas plantillas pues con cierta duración, que sean más que lleguen más a la afición leonesa y que se mantenga esa estructura, yo creo que es lo que podría potenciar el equipo, y nada más que varías todo ese engranaje, pues se nota demasiado, ¿no? Temporada tras temporada, cuando siempre se están buscando los mejores resultados, estar en playoff continuamente, y entonces yo creo que, como dice Miguel Ángel, lo que hemos hablado aquí más veces, lo de fomentar esa continuidad yo creo que es fundamental. Hombre, yo creo que es la clave, ¿no? Llevamos muchos años que desde que el año se descendió es un poco galimatías, ¿no? Al final, entrenadores jóvenes que no conocen a veces la categoría, no sé, han salido jugadores incluso que han llegado y ni han jugado. Creo que al final la clave del año pasado, se firman jugadores por 2 años, muchos se les ha tenido que despedir. Yo creo que en ese sentido no se está acertado. Otra cosa es que al final tú a la afición le tienes que convencer de que conozca muchas veces a los jugadores. Hay jugadores que les llegas a ver y al año siguiente están fuera. Y al final tenemos el caso del Córdoba, con una plantilla prácticamente la del año pasado, el caso de Linares, con un presupuesto peor que la Cultural o inferior a la Cultural, pero con una afición y con unas ganas de fútbol importante, ahí lo tienes. El caso del Alcorcón es diferente porque es una plantilla nueva, pero con mucho dinero y al bajar. Pero yo creo que nosotros lo que tenemos que pensar es en eso, ¿no? Que tenemos que mantener un bloque, no se lleva haciendo, hay que dar un poco de tranquilidad, y mientras no se haga eso, difícil porque al final tantos jugadores no se puede, el año tener 24 jugadores de baja, el año 24, eso no suele pasar en los equipos. Entonces al final nos está llevando a que al final, como dice Tomé, al míster nos está volviendo loco, sigue con su manera de pensar, nos da juego lo que es a la prensa, que aquí en León os interesa mucho el juego de los titulares, y para mí está haciendo las cosas con su manera y morirá con sus maneras. Que a la gente no le guste, que el partido de ayer, personalmente ayer la primera parte, a mí la Cultural me pareció un juguete en un buen deportivo, no en un gran deportivo, porque era un equipo mucho más inferior que otros años. Sí es verdad que la segunda parte, la lesión de Solís y la entrada de Perkan cambió totalmente el partido, porque Oblowski, un jugador que hace peligro 30 metros de la portería, es muy fácil de marcar. Cuando Perkan se metió dentro e hizo correr a los centrales, es cuando la Cultural, las 2 ocasiones que tuvo, 2 goles. A partir de ahí, pues bueno, hay que pensar de que hubo un palo, un penalti que no se pitó. El resultado hay que darle como bueno y pensar en los unionistas. Siempre has mostrado una confianza casi ciega en Edu Docampo, que es un entrenador que confías en él y que es capaz de que esta revolución de plantilla de todos los años él tenga ese carácter para mantener esta estructura, y pese a que no pueda conseguir los resultados a final de temporada, sí que sea un entrenador válido para mantener una estructura dentro de la Cultural con tiempo por delante. Vamos a ver, yo creo que Docampo lo que tiene las cosas son claras, y aparentemente a mí me gusta ese tipo de entrenadores. Yo prefiero un entrenador que abre claro poco y abre claro, que muchos entrenadores que han venido aquí y nos han vuelto la cabeza loca y a veces no hemos entendido una rueda de prensa. Por eso, a mí como personalmente, no le conozco como entrenador porque no le he visto entrenar, ya te dije que hasta el año pasado y después de mi trayectoria deportiva casi no lo conocía, pero reconozco que es un entrenador que tiene las cosas claras y siempre va nos puede gustar más o menos, pero él tiene las cosas claras con sus ideas. Saldrá mejor, será peor, a la afición ya no le está gustando, pero a mí, dentro de lo que cabe, las explicaciones que da, las da escuetas y reales de lo que pasa, porque yo he visto, ya te digo, ruedas de prensa aquí en León, que he visto a entrenadores que no saben lo que ha pasado, y me imagino que Tomé y Raúl lo habrán visto igual que yo. Entonces, aparentemente, creo que es un entrenador que de momento, con lo que hay, yo creo que la Cultural está en el sitio donde se merece. ¿Que puede ir más arriba? Sí. ¿Que puede ir más abajo? Se está apretando mucho las cosas, pero de momento, con lo que hay, creo que está haciendo un buen trabajo.
¿Y cómo puede dar un equipo una imagen tan diferente de una primera mitad a la segunda? Que en la primera mitad, como hemos comentado anteriormente, si llegan a estar un poco acertados los jugadores del Deportivo, el partido se acaba en esa primera parte. Sin embargo, en la segunda, con el gol en contra, parece que despertaron y el equipo pareció otro. Bueno, porque yo creo que el resultado influyó mucho. O sea, tú sales conformándote con el empate y como no te meten, pues vas conforme con el empate y crees que donde estás en tu posición en el campo es la adecuada. Cuando ya encajas y tienes que ir a por el partido, se ve. Yo creo que es la primera vez en toda la temporada que la Cultural, con el marcador en contra, mejora. O sea, y va a por el equipo contrario. Luego ya, como se dio el resultado, bueno, tampoco hubo suerte en esa jugada y se podían haber traído los 3 puntos. Yo lo que veo de lo que decís es que la continuidad de un proyecto, de un esquema y apuntalarlo a final de temporada pasa por estar consolidado en la mitad de la tabla. Porque esa continuidad, yo creo que si tú, y precisamente en el año del centenario, coqueteas demasiado con el descenso, no se va a dar. No es que no va a haber esa tranquilidad. Igual quisiéramos todos que se diera, pero precisamente hemos comentado varias veces que el tema del centenario es un factor que también pondera mucho este año para valorar el resultado y la campaña que haga el equipo. Entonces, vale, dar continuidad a un proyecto. Si tú lo mantienes en mitad de la tabla y a final de temporada dices, bueno, pues nos hace falta apuntalar estos factores y seguir con este entrenador, es bueno. Pero eso yo creo que cuando se está en puestos de descenso, tal, a lo mejor sí que no es el proyecto adecuado a final de temporada, valorándolo en su conjunto, no por una situación circunstancial de un partido o 2 partidos. Tú como entrenador, Miguel Ángel, que un equipo tenga ese comportamiento en una primera mitad y que tras verse por debajo en el marcador actúe como actuó ayer la Cultural, que remontó el partido y yo creo, bajo mi opinión, que perdió 2 puntos porque el partido lo tenía ganado de no ser por ese error defensivo final. Bueno, tal y como se presentó la parte final, perdió 2 puntos. Tal y como transcurrió la primera parte, ganó 1 y además de 1 ganó credibilidad. El equipo, yo creo que en el descanso las instrucciones del campo debieron de ser adecuadas. Yo creo que se vio favorecido también por la lesión de Solís, que es un jugador que viene haciéndolo bien habitualmente. Pero ese cambio el cambio de posición de Perkan o la entrada de Perkan le dio algo distinto, ¿no? Y ya fue capaz de asustar al Deportivo y por lo menos se manejó en una situación de que es un gran campo, un gran equipo y fue capaz de competir y posiblemente si hubiera venido con resultados anteriores mejores, si hubiera mantenido más la estructura que tenía en el campo en los minutos finales, posiblemente hubiera logrado la victoria, pero yo entiendo que viene de 2 partidos malos y que quiere amarrar el resultado y el equipo tal vez se fue muy atrás y eso dio pie al empate, ¿no? Pero bueno, saquemos la parte positiva, que es que en la segunda parte la Cultural estuvo a la altura de las circunstancias y que compitiendo de esa manera puede optar a llegar a los puestos en los que todos queremos que esté, ¿no? Pero independientemente de eso, ¿qué vamos a hacer si esto va mal? ¿Cambiar otra vez el entrenador y volver a echar a todos? ¿Y traer otro entrenador nuevo el año que viene y otros 20 jugadores? No. Apuesta por salvo que pierda los papeles, y yo creo que no los va a perder. Quédate con la base, lo fundamental, con lo mejor de este año y con las dudas, porque siempre es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, y apuntala luego el equipo, tanto en Navidad como de cara a la temporada que viene, si no se logra luchar por el ascenso, pues con 3, 4 jugadores que marquen diferencias, y en ese marcar diferencias me duele mucho que hayamos perdido un jugador como Aarón. O sea, es mejor tal vez por Leonés y por la calidad que tiene, tenerle a él que a 2 de los que no están participando nada y que seguro que son más costosos para la entidad. Siempre la cantera leonesa, ya sabes, en tu época, de todas las maneras, que eran los grandes perjudicados en todo, porque Aarón seguramente
le hubiera gustado quedarse aquí, pero claro, muchas veces también incide lo económico, sí. y si él ve que esa economía pues es más potente en un equipo de fuera como el Intercity, pues ahí yo creo que el fallo está en la junta directiva, que no supo negociar con él y hacerle más importante de lo que realmente ha sido. Porque hay otra pregunta que te quiero hacer a renglón de esto. ¿Por qué Perkan es más utilizado en la banda cuando yo a ese chico sí que le conozco, le he visto jugar en su etapa de cadete, de juvenil? Entrenaba allí en La Palomera, al lado de La Peña, que por cierto lo quisieron fichar, al final se adelantó la Cultural. Perkan a mí me parece un hombre que es más delantero que más banda. Yo creo que es uno de los jugadores con movilidad que puede hacerlo bien en varias posiciones y que posiblemente le favorezca cierta libertad para, partiendo de banda, luego desenvolverse en espacios de ataque. Posiblemente, si ubicado como punta referencia, y si no tiene mucha movilidad, pues perdiera en su rendimiento, ¿no? Pero bueno, me alegro mucho por él, porque es de León y estamos cansados de que estos años últimamente tenemos algo más, pero venimos de unos años en que no ha habido nadie, ¿no? Me duele la situación de Rodri, porque los centrales de la Cultural no lo vienen haciendo mal, pero Rodri tiene su nivel, ¿no? Y no he tenido oportunidad de mostrarlo, pero ya lo he demostrado. Y si no, pues cédela a un equipo en el que pueda seguir progresando, ¿no? Yo creo que la cantera de León no es la mejor de España, pero tampoco es tan mala como para que tengamos tan pocos referentes. Ya lo he comentado más veces, en mi primera etapa de entrenador cultural éramos 17 jugadores de León en la plantilla, algún 11 titular, todos de León. Eso siempre es en la Puentecilla, en el viejo... Eso llama además la atención de los seguidores, de la hinchada y del fútbol base. Y del fútbol base, que tienen un referente para luchar por estar ahí. Que pueden llegar. Vamos a ver, porque por desatención muchas veces en épocas pasadas de la Cultural, bueno, Óscar esto lo conoce mejor que yo, y tú, hemos tenido, y seguramente Raúl, aunque está que hemos tenido, cuando desde los años 80-90 han sido muchísimos los jugadores que se han marchado de León a equipos grandes y a equipos medianos, jugadores que luego han triunfado, que luego han demostrado. Que para jugar en una segunda división B de la de antes y en segunda división... Y era porque en aquel momento, aunque eran buenos, no tenían un futuro, porque veían que en la Cultural estaba jugando Pepito, Manolito, Andrés, que habían venido de no sé dónde y que no eran mejores que ellos. Pero a veces es que somos masoquistas y nos gusta más apostar por un hombre o alguien consagrado que viene de fuera que mirar por lo nuestro. Sí, realmente la marcha de Aarón, que la hemos también comentado aquí en muchas ocasiones, yo creo que era un jugador poco valorado aquí en lo económico. En lo deportivo sí que demostró una temporada, sobre todo al final de la pasada temporada, que sí que la Cultural tenía que haber echado más el resto y haberse quedado con Aarón. Y lo que también dice Tomé, el tema de Rodri Suárez, un central que tiene mucho futuro, o mismamente también el que fue cedido al Coruso, son hombres que podían estar perfectamente en una Cultural, que es primera federación, que es la tercera categoría del fútbol español, y que para firmar otro tipo de jugadores que tampoco pues dan un rendimiento excesivo, pues lo de León siempre tenía que ser prioritario, ¿no? Ya sabes que somos valedores del tema de León, y como bien dice Tomé, él tuvo muchos jugadores de León. Yo en la época de director deportivo tuve 17 de León y jugabas al fútbol. Aparentemente hubo una época, y Tomé la vivió, con jugadores de contratos altos, pero había jugadores de León. Y yo entiendo que la cantera, la única manera de darla valor es ponerla y atreverse a ponerla a jugar. Si no se le pone a jugar, no sabemos si son buenos o son malos. Es verdad, yo lo viví, yo saqué muchos jugadores de León, como dice Tomé, por las circunstancias de la Cultural en aquella época no se fijaban ellos, y llegaba el Valladolid, o el Villarreal, o el Racing, o el Oviedo, y se los llevaba. Santi Santos, Merino, te pongo un montón de jugadores que al final luego volvieron, y Galán, al Atlético de Madrid. Te hablo de jugadores que aparentemente, si se les hubiera dado esa idea de poder jugar, de darles esa continuidad, podrían haberlo hecho también como muchos de fuera.
pero esa tranquilidad nunca se ha valorado. En los últimos años, en los 7 últimos años desde la llegada de Spaer, se ha trabajado la cantera, pero yo creo que el fruto no se ha llegado a dar, porque al final, después de todos estos 7 años, el único que hay es Perkan y Rodri. Rodri, como bien habla Tomé, yo creo que se han equivocado en la manera de tomar esa decisión de que el chico se quedara. Era mejor que hubiera salido cedido como Marcos. Sí, para jugar. Pero también yo creo que se encontraron con la llegada a última hora de Cristian. Yo creo que si Cristian hubiera venido, yo creo que Rodri hubiera tenido más oportunidades. Pero yo creo que ese chico lo que necesita es jugar. Porque lo demostró en su día, lo hizo bien, ahora no están contando con él. Es verdad que los centrales que tiene la Cultural tienen más experiencia, pero aparentemente yo sigo diciendo que la cantera de León solo hay una manera de que funcione, ponerla a jugar. Si no la pones, es imposible que los chicos jueguen. Y eso, por circunstancias, nadie, exceptuando años atrás, ha vuelto a confiar en la cantera de León. Y lo que está claro es que si alguno este año ha demostrado que tiene hambre y que tiene ganas de triunfar en el mundo del fútbol es Perkan, porque con 21 años, el gol de ayer que ha dado la vuelta al fútbol español y a las televisiones, no lo mete cualquiera. Es un hombre en el que hay que confiar, igual que en su momento lo demostró Aarón la pasada temporada, y si la Cultural no sigue observando y teniendo valor, considerando muy valorables a toda esa gente, lo primero que tiene que hacer el entrenador es que a la afición, con gente de aquí de la tierra, yo creo que eso llamaría más, y a la cantera, que dice Miguel Ángel, a la cantera leonesa, con el afán de que las gradas del estadio pues estén más llenas de lo que ya, pero una pregunta os quiero hacer, que vosotros vosotros conocéis el fútbol leonés. Cuando habláis de cantera, por ejemplo, las relaciones para que jugadores de la Peña o del Puente Castro terminen jugando en la Cultural en primera red o en segunda B antes, coexisten. Ahora mucho más. Yo creo que atiende, ha habido tiempos había las relaciones, además. Había muchos años que era imposible. Además, las relaciones son buenas. Era difícil. Cuando habían jugadores del Puente Castro, la Cultural no accedía a ellos. Los chicos no querían ir a jugar la Cultural. Pero es bien lo que comentábamos. Pero porque había jugadores. ¿No? Se ha limado. Al final se ha limado porque estamos viendo que hace muchos años era impensable que un jugador del Puente Castro fuera al filial. Era como máximo, pero al primer equipo del Puente Castro no llegaba nadie al primer plantilla, que también hay que pasar esas etapas, que no todo el mundo... Pero yo creo que lo que comentaba antes Miguel Ángel del tema de la cantera, que la cantera leonesa, que el Puente Castro, que la Peña, yo creo que ahora la Cultural sí que estaba trabajando bien eso. Esta temporada parece que está un poco más flojo, pero ese trabajo que ha realizado con los demás clubes de León, con la Peña sobre todo, con el Puente Castro, yo creo que antes que existía esa, no rivalidad, pero sí que... No, Ángel, rivalidad, que Tomé la conoce desde hace... Pero yo creo que esa unión ahora sí existe, ¿no? Óscar, sí. Miguel Ángel. Pero que es una cosa que existe desde que entrenaba la Peña. Tuve los partidos en San Mamés Peña Cultural y era una rivalidad Puente Castro Peña, si eso ha existido siempre, si eso está bien. Pero yo considero que la Cultural no tiene que trabajar a partir de la cantera, es a partir de que el niño sea cadete. A partir de ahí, cuando ya compites fuera de Castilla y León, el jugador que sea interesante, sea de la Peña, San Lorenzo, Loyola, es donde la Cultural tiene que estar la captación. Mientras tanto, a mí en alevines, en benjamines, en infantiles, no me importa que jueguen otros equipos. Y yo creo que también eso es perjudicar a los demás equipos porque no compites, no compites y al final ganar las ligas, un alevín, ganar la liga 10-0, 12-13, no te lleva nada. Al final yo considero que el jugador adecuado y el jugador interesante a partir de cadetes es donde tiene que estar la Cultural para nutrirse. Ahora el División no está pasando apuros con jugadores de fuera, pero que le va a costar este año mantener la categoría. ¿Crees que la Cultural tiene que limar algo más para que todos esos acaben jugando en la Cultural? Los que realmente tengan esas opciones y ese nivel que puedan jugar en la Cultural, que todos por su parte, Peña, Puente Castro, Cultural, sigan dialogando para que todos los buenos estén en la Cultural. Es una rivalidad que viene de años. Cuando yo era juvenil ya existía y tengo muchos años. Te quiero decir que eso es... A ver, una de las veces que volví a la Cultural, lo primero que hice fue coger a la Junta Directiva y provocar una reunión con todos los clubes juveniles, con todos los mandatarios, sí, recuerdo, sí,
para ofrecer, para ponerse, yo les dije, intentaba arreglar este problema que hay ahora, que de buen acuerdo la cultural al final fuera el filtro al que llegaran todos los que salieran de los demás, a los que había que apoyar y ayudar. Fue en vano. Hubo unos acuerdos durante medio año, un año, al año siguiente desapareció. Mira, al final el pez grande siempre se come al chico, y la cultural al final ahora es el equipo fuerte, como en su época lo fue el Puente Castro, luego la Peña a nivel juvenil, y eso siempre se llevan a los mejores alevines infantiles. Pero es que es una pena que sea a través del padre, debía ser a través del club y con unos acuerdos. Y si no, mira, manténlo ahí. Aquí se llama al padre por teléfono, no, y se le come la cabeza y ya está. Hasta que llega ese momento en que la ficha federativa te impide, salvo con permiso del club. Eso no es bueno, porque mira, del Puente Castro sobre todo han salido jugadores extraordinarios, también de la Peña, también de León Club, del Pinilla, y los mejores siempre se han ido. Ese es un problema que hemos padecido, y por eso ha habido tan poca gente en la primera plantilla de la cultural. Bueno, pues estamos a tiempo de solucionarlo. Yo no sé cómo. Yo ya lo intenté y hubo un año de cierta tranquilidad, de acuerdos, pero desaparecieron. Yo marché y desaparecieron. Yo creo que ahí la cultural tiene que dar un paso adelante y no hacerse con los jugadores por ser la cultural y ser el fuerte, porque si no va a ser siempre un problema con los equipos que estamos hablando, ¿no? Y otros equipos que no nombramos, pero que hacen una gran labor social, y en León siempre ha habido calidad con los jugadores, para sacar jugadores, igual que no solo en fútbol, también en balonmano. Sí, sí. Y además aquí en León, con Aspire, que hay que darle lo que decimos todos los días, las gracias por haber venido a la cultural, porque si no la cultural, pues ¿qué sería de ella ahora mismo? Y el hecho de que haya comenzado el Mundial ayer con algunos jugadores que formó, o que más o menos, pues que si pulió un poco la cultural y deportiva leonesa a base de su cantera, pero qué justitos ayer en el estreno del Mundial, ¿no, Óscar? La verdad creo que es el comentario de todo el mundo, ¿no? Con todo el evento que están haciendo, con todo lo que han gastado a nivel de infraestructuras, a mí me pareció muy floja la selección de Qatar. Lo comentaban ayer todos los periodistas y todos referente a la inauguración, que parece ser, yo no la vi, fue espectacular, pero vi el partido y la verdad que, bueno, menos Salomet, ¿no?, que es el delantero, que es el que estuvo aquí, a mí con 10 nacionalizados están tirando el dinero, porque al final, si tú llevas tantos años gastándote tanta pasta en hacer las cosas, ya llevan 3 meses concentrados, llevaban desde septiembre concentrados para hacer un buen papel. Ayer dejó mucho que desear, y luego pues lo que todo el mundo hablamos, ¿no? Lo que hablaba todo el mundo, que al final del descanso la afición se marchara. Yo creo que a ellos les interesa más otras cosas, ¿no? Los coches, los caballos, hay otra mentalidad, lo van a arreglar, creo que va a ser para los futboleros. Yo me encantaría ir, porque al final es un sitio donde lo podrías ver, en 35 kilómetros puedes ver todos los equipos, pero aparentemente yo creo que mucho les tiene que cambiar las cosas y mucho dinero tienen que gastar para mejorar esa selección. Y Aspire y la escuela, la Academia de Qatar, sí que se han volcado con la cultural, han puesto mucho dinero. ¿Creéis que una vez pasado el Mundial, que esto está en la calle, que Qatar, la misma academia, pues vea que este dinero que ha metido en la cultural, pues que al fin y al cabo ellos pensaban un mejor Mundial, y que se puedan ir poco a poco con lo que eso sería de contratiempo para la cultural? ¿Creéis que van a seguir o que realmente se lo van a plantear, Miguel Ángel? Yo creo, por lo último que sé desde dentro del club, que hay una apuesta que va a continuar, y eso para León es un milagro. O sea, tenemos un milagro al que nosotros mismos no le hemos sacado provecho, ¿no? Porque el año que el equipo cayó de segunda fue una pena. Yo estoy convencido que si ese año mantiene la categoría, que teníamos estructura y equipo para mantenerla, estaría consolidado ya. No solo consolidado, sino que
Aspire hubiera dado un paso adelante y hubiera apostado por una cultural que Sí, sí. llegara a luchar por el ascenso. Como hicieron en Bélgica, ¿no? Como hicieron en Bélgica, ahora le está yendo mal con el Casupen, que está en puestos de descenso, pero como bien dice, yo creo que esa situación de no haber mantenido el año en segunda división, creo que a ellos se desinflaron un poco. Si yo creo que si hubiera estado el equipo en segunda división, yo creo que ellos hubieran aportado muchísimo más para estar. La primera división es muy difícil llegar, hay equipos que tienen un presupuesto importante y no lo consiguen, pero aparentemente yo creo que aquella bajada, yo creo que a ellos les implicó el desinflarse un poquito. Ojalá que Aspire continúe, que la Academia de Qatar esté ahí respaldando a la cultural. Y bueno, pasando a la tercera federación, el Atlético Astorga sigue intratable, Raúl. 10 partidos, 9 victorias, un empate. Por este camino se mete en segunda federación, que no hay ningún representante leonés antes de final de temporada, aunque no hay que lanzar las campanas al vuelo. No, ya lo hemos hablado. Además, el partido era propicio para mantener la racha. Es el equipo de todas las categorías de España que mejor coeficiente lleva por resultados. Y está claro que la inercia es ganadora y lo que hemos hablado muchas veces, te vas a encontrar con gente que te diga que tiran desde el medio del campo y la meten. Y el portero tuyo le tiran penalti y le da casi tirándose. Entonces, cuando suceden esas cosas, pues es bueno intentar mantenerlas. Pero bueno, la liga es larga y todavía tiene ahí la Arandina, tiene rivales de enjundia. Que quedar primero es más importante para subir. Sí, pero se bueno, asciende directamente. Atiende, pero el camino es largo, pero no abandonarlo. Cuando todo va de cara, lo que dice Raúl, la das con el culo y entra. Muy, muy bien, todos nos alegramos mucho de la marcha de la Astorga. Yo creo que la ¿Conocías a Lago, Miguel? Todos los que están en tercera han sido jugadores míos, todos los entrenadores que están en tercera, o sea que No me extraña, 40 años detrás del fútbol. Sí, le conocía y le llamé para felicitarle cuando se hizo cargo y le veo que está el equipo en un gran momento, pero la clave está en cuando venga el primer revés, cómo va a responder. Si a la jornada siguiente no le va a pasar factura o no, y que todos esperamos y que el equipo llegue ahí a ver si puede dar el salto, ¿no? Y no solo ellos, sino la Virgen. Yo creo que también está haciendo una temporada muy digna y el Bembibre, que tiene que dar un paso adelante y salir. Y también equipos como la Bañeza, que se les echa mucho de menos en esa tercera. Además, Lago, que pidió él hasta la oportunidad, porque Roberto trataba o negociaba con otros entrenadores y llegó Lago, que una persona que había estado en el club, y le dijo: Presi, ¿todavía puedo echar el currículum de entrenador para dirigir a la Astorga? Y dije: ¿cómo no? Y tal. Le especificó qué plan tenía, ahí está Lago. Vino, el equipo líder. Es muy difícil mantener este camino que tiene ahora mismo, pero bueno, lo bailado está. Está claro, ¿no? Hasta que no les venga el primer revés, todo les está yendo de cara. Lago, un entrenador joven, ya había tenido la experiencia con Miguel Millambres en el Bembibre. Bueno, pues aparentemente si fue así, pues mira, el presidente también acertó, ¿no? Yo creo que lo hemos hablado, ¿no? La temporada tiene que ser para el Bembibre un poquito mejor. La Virgen está dando muchísimo a lo que se esperaba. El filial parece que va saliendo un poquito de los puestos de abajo y bueno, incluso la Ponferradina, que es la vuelta después de muchos años a la tercera división. Yo creo que la tercera este año, mientras no se pase apuros, el Astorga yo creo que sería importantísimo que pudiera llegar, pero creo que se le va a hacer muy largo, ¿no? Al final Salamanca, Arandina, próximo partido además, Salamanca Astorga va a ser un partido clave para ellos, cómo lo lleven. Arandina, Ávila no ha dicho su última palabra, aunque perdiera ayer. Yo creo que hay equipos importantes, pero tiene mucho mérito. La Bañeza, la Astorga ya tiene media temporada hecho y a partir de ahí, pues todo llegar, si pudiera ascender directo sería lo mejor, pero si se quedara en playoff sería, yo creo que muy importante para ellos. Y Miguel Ángel, el Mansillés no dará la sorpresa este año, porque ya sabes que Luis Pacios no se le pone nada por delante.
Yo he venido aquí a hablar del Marsellés, como decía Umbral. Por eso. No, mira, no tenemos los pies en el suelo, todos los jugadores, el entorno del club y los espacios también. Estamos muy bien donde estamos y luego si suena la flauta y vamos un poco más arriba, pero vamos, no tenemos dificultades para estar donde estamos, porque repito que somos 13 jugadores de allí y 14 conmigo, que yo también soy de la zona. Y es muy difícil, que si Mansilla es una población dentro de lo que es la despoblación nacional, porque todo el mundo se va afuera, que somos muy pocos, con lo cual muy contentos de estar donde estamos, lo pasamos muy bien. Y vaya ambientazo, además el campo, la caldera, ya para rematar. Un nombre muy adecuado. Con la afición siempre volcada con el equipo, además es seguramente una de las aficiones más ruidosas y que más incide en el equipo, y bueno, quién sabe, habéis estado ahí con los fuertes de la categoría e incluso ganándole, como sucedió con el Laguna, y por qué no, seguir por esa línea y cuando llegue final de temporada a ver en qué posición está el Atlético Mansillés. Bueno, repito, el único objetivo es no descender y divertirnos. Lo que venga por añadidura, no creo que tengamos muchas más opciones, porque sé quiénes somos y veo las otras plantillas, pero vamos a divertirnos. Hay campos a los que vamos que hay más gente de Mansilla. En Salamanca ayer había más gente de Mansilla que del River. Y cuando te ven los chavales ahí enfrente que dicen, está aquí... Pues al primer día me miraban como un poco raro, pero enseguida, además es que a muchos de ellos les he visto nacer. O sea, tengo dos gemelos que son allí al lado de la zona al lado, yo vivo en Samía de Escalada y ellos son de La Vega, a 1 kilómetro, les he visto nacer. O sea y tienen mucha calidad además. Eso todavía les hace jugar al fútbol con mayor ilusión, porque tener a su lado un entrenador que ha sido y es dentro del fútbol leonés pues súper conocido, pues para ellos también es otro acicate más, ¿no? Sí, para ellos era un aliciente, sobre todo en la salida, pero luego en el día a día me he convertido en uno más de ellos. O sea que allí todos nos encargamos de todo y bueno, hay veces, claro, la exigencia del momento de que tiene que haber cierta disciplina para el entrenamiento, para el partido, lo llevan bien. O sea, distinguimos muy bien cuando hay entrenamiento, cuando hay partido y cuando nos vamos a tomar una cerveza o a comer una barbacoa, que lo hacemos un día a la semana allí en el campo, al acabar a las 11 de la noche, prácticamente al aire libre, que no tenemos ningún sitio donde cobijarnos. Muy sano. Esos ambientes siempre son buenos, siempre son buenos para unir al equipo. Sí, perfectamente. No hay, además, ya te digo, es una piña. Viajan muchísimos padres, muchísimos aficionados, muchísimos amigos. A cualquier campo que vamos, siempre hay más gente de Mansilla que de equipo local. Y Raúl, ya para finalizar, el Ademar vuelve a ganar, muy bien en ataque. En defensa medio y de todas las maneras además tercero en la clasificación después de resbalar Cuenca y Bidasoa y bueno, ahí está en competición europea. Bueno, realmente en teoría somos cuartos, si terminara la primera vuelta así seríamos cuartos más que terceros, pero bueno, es una cancha que tradicionalmente se nos ha dado mal en los últimos años, quitando un año que ganamos holgadamente, hemos empatado, el año pasado incluso el Cangas nos ganó en la Copa del Rey y nos eliminó. El ambiente es un ambiente de balonmano buenísimo y lo que está claro es que el Ademar tiene que configurar un poco, resetear un poco el tema defensivo, porque tiene un agujero grandísimo en la zona de David y el centro y así es muy difícil sacar adelante los partidos. Ayer yo creo que lo sacó más por fe y por arranque que por juego. Tuvo que recurrir incluso a que jugara Birbauskas de pivote, porque el partido que estaba haciendo Santista era bueno, muy fallón, ¿no? Y yo creo que Manolo con Tiago no confía en ataque y bueno, recurrió a Birbauskas y un parcial de 0-3 en los últimos 2 minutos como consecuencia de una exclusión que
yo creo que es de las mejores superioridades numéricas que ha jugado la de Mar. Ya no te hablo este año, te hablo en los últimos años, un parcial de 0-3, pues le dio el partido, pero la victoria no. Si tú lo ves, es mejor quedarse con la primera parte del Bidasoa, a los 15 minutos de primeros de ayer, que con el global de los partidos. Tiene unos altibajos en la de Mar que son muy radicales, o sea, ves lo que hablamos, por ejemplo, de la cultural, ves unas partes de la de Mar y borda el balonmano, tanto en defensa como en ataque, y luego de repente se te cae y ves cosas impropias de jugadores de Asobal, ¿no? Yo creo que en el ataque funciona bien el Ademar, pero tiene que corregir mucho las lagunas defensivas, porque así es muy difícil alcanzar los primeros puestos. Ahora mismo estamos obligados casi a ganar a Torrelavega y a Valladolid, teniendo en cuenta que vamos a perder teóricamente con el Fútbol Club Barcelona, para terminar la primera vuelta en puestos de la Asobal, porque todos esos equipos, lo hemos comentado varias veces, todos esos equipos que están al lado nuestro, todos esos equipos ya han jugado contra el Barcelona. Entonces, bueno, nosotros teóricamente tenemos 2 puntos menos. Sí que es cierto que la Liga, si tú ves todos los partidos, yo este fin de semana que estuve en casa mucho, vi muchos partidos y son igualadísimos. O sea, el último empató con el Logroño. Todo el mundo habla de que el nivel de la Asobal ha descendido, pero está más igualada que nunca, está claro. Si tú ves los equipos de Asobal jugar en Europa, son muy competitivos, y si tú ves el nivel de Asobal, los equipos de abajo, es muy difícil ganarles a los equipos de arriba. Vale, el Granollers es un equipo que está haciendo una campaña muy buena y prácticamente ayer también hizo un gran partido en Irún este fin de semana y ganó, y quitas al Barcelona, pero si tú quitas al margen esos partidos, esos equipos, porque claro, el Barcelona es muy superior, pero es que es muy superior también en Europa, entonces eso no me vale como referencia, me vale como referencia los partidos, y si tú ves partidos, es raro ver partidos en los que un equipo aparece al otro. Y que los viejos rockeros nunca mueren, Miguel Ángel. Ahí está Manolo Cadenas, y ahí todos los años, pues aspirando por algo y con la ilusión, tanto él como tú, de cuando empezasteis en esto, él en el balonmano y tú en el fútbol. Sí, Manolo es un fenómeno, un referente. Yo creo que es el líder, lógicamente, el alma de esta Ademar, y no le veo en otro sitio que no sea en un entrenamiento o en el banquillo. Manolo es balonmano puro y duro, y me da mucha pena lo que pasa a entrenadores de fútbol, que nunca van a tener la consistencia que tiene Manolo en el Ademar, o que tienen otros entrenadores en otros equipos, en otras disciplinas. En el fútbol esas situaciones no se dan. Manolo, si pierde 3 partidos seguidos, nunca sería puesto en duda su continuidad. Campos, si pierde 3 partidos seguidos, se tiene que ir. Y ya de cara a la próxima jornada, ¿somos optimistas con Ponferradina, con Cultural, con Ademar? El deporte leonés tiene que tirar para arriba, Óscar. Bueno, está claro, ¿no? El baloncesto también, después del traspiés el otro día en Gijón. Pues bueno, sabíamos que tarde o temprano iba a llegar, ¿no? Está claro que Cultural y Ponferradina Ponferradina juega fuera, la Cultural con Unionistas. Está claro que tienen que intentar tranquilizarse, sacar los puntos. La Cultural, por supuesto, dar un poco una imagen ya mejor de dentro de casa. Y la Ponferradina, pues al final lo que hablamos, ¿no? Esa tranquilidad que le dé al nuevo entrenador, un resultado positivo lo más rápido posible. Y luego los equipos de tercera, pues todos los partidos que disputen, pues intentar seguir la misma trayectoria que llevamos este año. Pues hasta aquí ha llegado la tertulia Bar Diario de todos los lunes. Ya saben que durante toda la semana estará colgada en el digital del Diario de León, y muchas gracias a todos y hasta el próximo lunes.